Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué vemos esta semana? Bueno, pues ha sido una semana complicada, porque después de una semana anterior en la que habían habido subidas y acabamos con una vela blanca, si vemos el gráfico semanal, sobre todo en las bolsas americanas, nosotros una cierta recuperación. Esta semana no ha habido en un principio ese movimiento alcista que esperábamos, sino que más bien todo lo contrario. Empezamos ahí un poco con dudas, el martes subimos y de repente miércoles caemos y jueves caemos con mucha fuerza e incluso perdiendo estos mínimos en el intradía. Aquí la verdad es que las cosas se ponían bastante complicadas, pero bueno, pues acabamos recuperando y parecía que esta vela podría ser interesante, y sin embargo el viernes empezamos ya cayendo y otra vez volvieron las dudas. Y estuvo todo el día con dudas hasta que al final se decidió por acabar subiendo y marcar una vela blanca. La verdad es que ha sido una semana bastante complicada. Las cosas no están claras del todo. Seguimos por debajo de esta media 200. Seguimos aquí en un rango lateral con un soporte en la zona de los 8000 que está aguantando. Y bueno, es verdad que la vela del viernes es bastante esperanzadora y deberíamos esperar a ver si hay subidas la semana próxima y nos ponemos claramente por encima de este rango lateral. De momento es verdad que las cosas están pues un tanto extrañas, nadie sabe muy bien hacia dónde tirar, hay gente que dice que se acaba la corrección, otros que dicen que no, que todo lo contrario, que todavía falta mucha caída. Técnicamente los gráficos nos dicen que tenemos que tener mucha precaución porque estamos en una fase bajista. Y vamos a ver cómo va evolucionando. Si vemos el DAX, la verdad es que lo ha hecho bastante peor que nosotros. De hecho, nosotros hemos bajado un 0,82% en la semana. El DAX ha bajado un 2,33%. El Eurostock también un 2,40%, igual que el Dow Jones. Pero el S&P ya ha perdido un 3,7% y el Nasdaq un 5,22%. Es decir, que después de la semana alcista que hubo en las bolsas americanas, no ha habido continuidad por el momento, aunque es verdad que el viernes se vio una cierta vuelta del mercado y eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Vemos aquí al DAX que ya está marcando una nueva tendencia bajista, que sería esta de aquí, y es la que tiene que superar, ¿no? Es decir, que ahora debería superar de nuevo esta zona de los 13.000 puntos prácticamente para empezar a ver una cierta mejoría, aunque es verdad que el nivel clave estaría en los 13.378, que supondría romper la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Mientras eso no ocurra, pues es probable que vaya a buscar estos mínimos que marcó hace no tanto, en marzo, en la zona de los 12.438. Y si perdiera esos niveles, pues lo más normal sería continuidad bajista. Es decir, que de momento estamos en un gráfico bajista con una tendencia acelerada. La tendencia de más largo es esta. Y aquí cuando vimos que rompió esta tendencia alcista incipiente, pues ya ha continuado la caída. En el caso del Eurostock, también vemos un viernes esperanzador, la verdad, con esta vuelta. Pero en términos semanales pues hay dudas y a menos que superemos esta zona, que esta es la clave, los 3.580 prácticamente, pues deberíamos tener una cierta precaución. Bien, las bolsas americanas no se han recogido gráficos en el Visual Chart que yo utilizo, pero podemos mirarlo en otro sitio, ¿no? Vemos aquí el Nasdaq, vamos a analizar el Nasdaq como referente, pues otros están parecidos, y lo que vemos es que aquí hubo esta subida la semana pasada y esta semana ha sido toda la semana de corrección, excepto el viernes que ya se ve un cierre en los máximos del día. Cosas interesantes aquí, pues bueno, tenemos que después de esta subida, esta parece una corrección de la subida y desde aquí podría continuar subiendo y marcar ya una sucesión de máximos y mínimos crecientes, y sobre todo porque ya vimos la semana pasada que aquí hay una divergencia alcista, y es que desde este mínimo que marca en los indicadores vemos, sobre todo en el MAC, que este mínimo ya no llegó a ser tan bajo como el anterior, ¿no? Y eso es una señal
de posible giro, de posible cambio de tendencia. Es decir, que lo que podemos pensar, por decirlo así, es que estamos en una situación en la que los próximos días van a ser importantes. Si vemos subidas más o menos fuertes los próximos días, bien, pero si continuara la debilidad, las cosas empeorarían rápidamente. Bien, visto esto, vamos a ver las acciones que mejor lo han hecho en la semana. Y entre ellas, bueno, pues esta Acciona ya la habíamos ido comentando, ¿no? Habíamos hablado sobre todo que aquí tenía un soporte importante y a mí me había gustado mucho el hecho de perder y recuperar este soporte. Últimamente esto ocurre mucho, ¿no? Son una especie de fallos, ¿no? Es decir, que los soportes y resistencias últimamente tienen una tendencia a romperlos y recuperarlos, en lo que se suele llamar un fallo alcista o bajista. En este caso sería un fallo bajista, ¿no? Aquí pierde este nivel, lo recupera y a partir de ahí ya lo mantiene. Y el viernes acaba con una vela blanca y bueno, pues en la semana al final Acciona es lo que mejor lo ha hecho. Farmamar. Atención a Farmamar porque está haciendo cosas muy extrañas, ¿eh? A ver, Farmamar tenía aquí un nivel de resistencia que aquí se convirtió en soporte en la zona 66. Aquí lo pierde estrepitosamente. La verdad es que aquí mucho riesgo. Y aquí ahora, pues bueno, pues ha recuperado, ¿no? Ese nivel de 66. De hecho aquí lo intenta recuperar, no puede, vuelve abajo, marca un mínimo. Un mínimo aquí en la zona de 64.28, es decir, que baila mucho ese nivel. Ahora se vuelve a poner por encima, es decir, que ese nivel ya pierde un poco la importancia, ¿no? Por decirlo así. Cuando un nivel que es importante de repente empieza a bailarlo mucho, pues directamente ya no podemos hacerle mucho caso. En este caso, ahora aquí lo que tenemos es una incipiente tendencia alcista de muy corto plazo, que sería esta de aquí. Y tenemos también una tendencia bajista, que es la que nos marca un poco este nivel, ¿no? Entonces, en esta situación, y tan cerca de la media 200, que la media 200 ahora está completamente plana, lo único que podemos decir es que no hay un movimiento claro, ni alcista ni bajista. Porque después de esta caída, lo normal es que después de una recuperación hubiera vuelto a caer con fuerza, pero no lo ha hecho. Y antes, después de esta subida y mantener la media 200, lo normal es que hubiera seguido subiendo y no lo ha hecho. Cuando ocurre esto, entramos en un mercado errático, que es lo que parece que está pasando en Farmamar. Y bueno, pues esta semana ha sido la de la que le ha tocado subir, es de las que más suben, con un 4,77%, pero la pasada fue la que más bajó. Entonces, bueno, pues ahora mismo yo creo que no es un valor en el que estar, es un valor en el que, bueno, vigilar con calma. Y realmente, a menos que superara esta tendencia bajista en la zona 75, no daría señales contundentes alcistas. Bien, Naturgy. Naturgy es un valor que lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien porque es claramente alcista y está manteniendo esta media 200 y aquí todo esto parece una corrección para continuar subiendo. Cuando esto ocurre, lo que hay que hacer es poner aquí pues una especie de tendencia bajista, que sería esta de aquí, y si supera esta tendencia se pueden tomar posiciones. Mientras no la supere, pues bueno, podría estar en esta zona bastante más tiempo, podría ir dando bandazos, incluso podría llegar a perder la media 200. De momento, yo creo que tranquilidad, pero valor a vigilar. Bueno, Indra, locura máxima. Esta semana está entre las que sube un 3,47%, pero la semana anterior tuvo un desplome espectacular, porque, bueno, pues salió, resulta como el 30% lo controla la SEPI y hacen lo que quieren, pues bueno, pues destituyeron a unos serie de delegados, de consejeros delegados, eso sentó muy mal, caídas con muchísimo volumen, aquí intenta recuperar, pero el viernes fijaros que vela más fea, que acaba en los mínimos del día, vela de vuelta y mal aspecto, por debajo de la media 200, un valor muy errático, con subidas y bajadas últimamente muy extrañas, que desde luego no tiene tendencia y un valor que parece más un casino que un valor para invertir. Bien, Telefónica. Telefónica es de lo mejor que tiene la bolsa española porque no se ha enterado de las últimas caídas. De hecho, aquí lleva, pues eso, como 10 o 12 jornadas con vela blanca y enfrentándose aquí a las resistencias. Bueno,
Lo normal es que a la primera no pueda porque lleva mucho subido sin corregir y podría abrir una pequeña corrección, pero es verdad que se ve muchísima fortaleza. Si rompiera esta zona de 4,92, en teoría tendría nuevo tramo alcista. De momento técnicamente es claramente alcista, todo esto parece una consolidación y si lo superara debería seguir subiendo. Bien, pues estos han sido los valores que mejor lo han hecho en la semana, una semana bastante extraña, y ahora vamos a ver qué tal los valores que peor lo han hecho. El primero de ellos es Fluidra, y bueno, qué decir, ¿no? Lo hemos analizado tantas veces a Fluidra, diciendo que no hay que estar en este valor, porque aquí marcó un techo redondeado y rompió niveles importantes, primera caída, recuperación, segunda caída, recuperación, tercera caída, bueno, valor claramente bajista. Ahora lo quizás interesante es que ha llegado a su zona de corrección máxima del 19, en la zona donde está, la zona de 19, y nos está diciendo que aquí ha corregido el 61,8% de la subida y desde aquí se podría reconstituir el gráfico, reconstruir y volver a hacerlo bien. El viernes tuvo una vela blanca, que puede intentar algo. Realmente la primera señal de posible recuperación vendría por recuperar este soporte perdido en la zona de 20,11. Quizás ahí se podría tomar alguna posición con mucho miedo y especulativamente hablando. Luego, realmente cuando daría una primera señal ya contundente sería superando este nivel de los 22,58 y ahí ya, si siguiera subiendo, pues ya nos encontraríamos a un nivel ya más importante de los 24,80 y ya muy cerca de la media 200. Bueno, yo creo que es un valor en el que no hay que estar ahora mismo porque es bajista, aunque es cierto que en un momento dado se podría tomar una pequeña posición con un stop por debajo de los mínimos que marcó el jueves de los 18,15. Se puede tomar una pequeña posición y si continuara ganando altura, haciéndolo bien y todo eso, pues a lo mejor ir añadiendo posiciones. Pero conforme está la situación, yo ahora mismo la verdad es que no creo que entre en este valor. Bien, Meliá. Bueno, Meliá vaya un poquito de desastre porque era el único valor de las turísticas que aguantaba su tendencia alcista, que estaba por encima de la media 200, y aquí la pérdida de este nivel de los 6,30 precipita los acontecimientos, hace que hayan caídas fuertes y realmente empeora mucho el aspecto de medio plazo. ¿Qué ocurre? Que bueno, como ha habido una caída muy fuerte, lo normal es que ahora intente recuperar, que vaya a la zona de 6,30 y ahí a ver qué pasa. Si es capaz de recuperar esos 6,30, pues bueno, necesitaríamos que superar la zona de 6,65, que es donde está la media 200, y superar estas velas negras para volver a tener un aspecto positivo. Pero la verdad es que de momento, aunque hay que esperar un poco la reacción de esta semana, la caída de esta semana es una señal fea, es una señal que a mí no me parece buena para un valor como Meliá. Es curioso porque estamos hablando de uno de los mejores años para el turismo, se espera, y los hoteles precisamente eran los que mejor lo estaban haciendo, pero esta caída la verdad es que descoloca un poco la situación y necesitamos o una subida contundente o si no, olvidarnos de este valor durante una temporada. Bien, Acerinox, desastre absoluto en valor cíclico. Pensar que los valores cíclicos lo que suelen hacer es tener movimientos laterales muy amplios. En este caso, fijaros cómo el movimiento viene desde esta zona de máximos, casi 12, hasta esta zona de mínimos, que toca por aquí, y también la zona de 5, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente, cuando llega a la zona alta, suele volver a la zona baja
y luego desde la baja a la zona alta, pues se llaman cíclicos. Y aquí lo que está haciendo en estos últimos semanas y meses es un movimiento realmente errático en una zona de máximos, ¿no? Con subidas fuertes, seguidas de caídas muy fuertes, subidas fuertes, caídas muy fuertes. Y aquí realmente el problema está que bueno, nos acostumbran a que después de una caída fuerte siempre recupera, pero puede llegar un momento en el que eso no suceda, ¿no? Y que pierda niveles y continúe cayendo. La verdad es que perder la zona de los 9 es preocupante. Ahora puedo intentar recuperarlo y aquí tener otra recuperación, pero desde luego es un valor en el que yo no estoy nada interesado en estar. Colonial. Bueno, Colonial es un valor bajista que no ha podido con la media 200. Aquí hemos tenido dos fases. Una fase alcista, que era esta de aquí, que parecía que la recuperación iba bien, que iba marcando esa pequeña tendencia alcista, pero aquí ya se truncó y vimos cómo cambió el aspecto, ya se puso a hacer máximos y mínimos decrecientes, la media 200 tomó ese camino descendente y cada vez que se apoyaba en ella, volvía a caer, volvía ella, aquí lo intentó, volvía a caer, lo intenta, vuelve a caer, y normalmente cuando esto pasa, pues al final acaba cayendo mucho más. ¿Qué ocurre? Que un valor como Colonial pues está muy cerca de los mínimos que marcó en la pandemia, ¿no? Y eso no deja de ser curioso. Pero hay mucha gente que piensa que esto es una ocasión de compra. Pero yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que cuando hay muchos valores que lo están haciendo bien, que están ganando altura, y hay uno que no hay manera de que suba y que cada vez está más abajo, es porque el mercado no apuesta por este valor. Entonces nosotros tenemos que intentar estar con la fortaleza, no con la debilidad. Colonial es debilidad, por lo que no hay que estar ahí. Hemos visto unos cuantos que eran fortaleza, ¿no? Como por ejemplo Acciona, y ahí sí que hay que estar. Y bueno, pues esto es lo que hago yo con mi cartera. No sé si la seguís todos los días en la página de Bolsas y Futuros. Yo publico mi cartera y luego, pues eso, semanalmente suelo hacer un vídeo, ¿no? De los valores que están en mi cartera, de por qué están y todo esto. Pero lo más importante quizás es que cada mañana a las 8 de la mañana yo envío una especie de informe por WhatsApp en el que pongo los valores que yo tengo en cartera, cómo están cada día, cómo han evolucionado y cuáles son los valores que yo me planteo incorporar a mi cartera o los stops que voy modificando de los valores que tengo en cartera. Este es un servicio que tiene un coste, pero es un coste bastante asumible y que sin duda pues va a mejorar vuestra operativa diaria. Si estuvierais interesados en conocer un poco más sobre este servicio, pues ya sabéis, ¿no? Me tenéis que enviar a mí un email a bolsasyfuturos@gmail.com o más fácil todavía desde la página de contacto desde la parte de contacto de Bolsas y Futuros. Desde ahí me enviáis un mensajito y me llega a mí directamente. Os animo a que lo hagáis. Bueno, pues ahora, después de Colonial, que no pinta nada bien y no buscamos compras, habría que ver el Banco de Sabadell, que esto es otro cantar. Esto es otra cosa. Esta semana ha caído, es verdad, ha caído bastante, un 5 o 70%, pero no deja de ser un valor alcista, ¿veis? Así como vimos que Colonial dejó de ser alcista y ya se puso bajista por debajo de la media 200, aquí sigue habiendo esta carencia positiva en la que los máximos y mínimos son crecientes y se ve una tendencia positiva. Ahora mismo tiene un soporte bastante importante en la zona de 0,75, que me parecía que lo aguantaba bien. Aquí el viernes subió bastante y acabó otra vez sucumbiendo, pero luego el mercado americano subió, por lo que el lunes podíamos empezar subiendo. Bueno, no sé, de momento es uno de los valores que yo sí que apuesto por él. Yo he apostado por él en el momento en el que hemos recuperado la zona de 0,75. Aquí lo perdimos y recuperamos. ¿Recordáis? Os acabo de decir, ¿no? Que suele pasar, que se pierde un soporte, aunque sea fugazmente, y se recupera. Pues aquí en la recuperación es cuando yo decidí entrar, en concreto en 0,755. Ahora le he puesto un stop de momento un poquito más abajo de aquí, por si acaso lo pierde por un poquito y ya está. Pero si sale subiendo posiblemente lo apure bastante el stop.
Aquí cayó marcó 0,7468, pues por debajo de esos niveles ya se podría poner un stop claramente, ¿no? Pero bueno, me parece un valor alcista y en cualquier momento todo esto podría ser una consolidación para seguir subiendo. Así que bueno, valor que sí que se puede tener hoy en día en cartera. Y bueno, pues estos son los valores que peor lo han hecho en la semana. Hemos visto los que mejor lo han hecho. Y ahora vamos a poner los 5 valores que a mí me parecen interesantes, que me parecen que podrían hacerlo bien o que tienen una situación destacable, ¿no? El primero de ellos es Solaria. Bien, Solaria es verdad que últimamente está dando bandazos, está aburriendo a todo el mundo, no acaba de coger una tendencia y yo creo que esta situación, ¿no?, en la que ya un valor aburre a la gente, suele ser el previo a un nuevo movimiento alcista, sobre todo si es alcista y está por encima de la media 200. Bueno, ¿qué hay que hacer en un caso como este? Pues buscar situaciones alcistas, buscar señales alcistas y hacerle caso. Es verdad que algunas aquí salen un poco mal, pero bueno, ahora mismo, ¿cuál sería la situación, no? Pues aquí vemos una vela negra, aquí parecía que ya quería empezar a hacer algo, pero de repente aquí pierde la vela blanca esta, pues aquí hay que salirse, marca vela negra y lo que nos dice es que a menos que recuperemos los máximos de la vela, de esta vela negra, que abrió en 21.20, a menos que no recuperen los 21.20, pues hay que estar tranquilos. Pero si recuperara 21.20, posiblemente sería momento de a lo mejor volver a apostar por ella. Pensar que en términos generales y de largo plazo, esto es una ruptura al alza, un cambio de tendencia, esto es un movimiento de consolidación y desde aquí debería continuar subiendo. Esa es un poco la situación, es lo que nos dicen los gráficos, que aquí hablamos siempre de porcentajes de éxito. Y lo que nos está diciendo es que la probabilidad de subida, después de una ruptura así y una consolidación lateral, es muy alta. Así que, bueno, pues con eso trabajamos nosotros, ¿no? Con probabilidades. Bien, ACS. Bueno, ACS lo tengo aquí como valor interesante porque ha llegado a la media de 200 y la ha perdido. Pero es uno de estos valores que podría perfectamente hacer aquí un fallo bajista y empezar a subir, ¿no? Entonces este es un valor que yo no tengo en cartera, pero es un valor que estoy vigilando porque me da la impresión de que podría en cualquier momento girarse y volver a la senda positiva. Sobre todo porque el sector de la construcción no lo está haciendo mal en general. ACS es un referente. Es verdad que ha repartido dividendo y eso ha hecho una cierta... Hay muchas veces que hay gente que sin mucho sentido pues compra valores para cobrar el dividendo y una vez lo cobra decide venderlo. Digo sin mucho sentido porque realmente cuando te reparten un dividendo al día siguiente ya lo descuenta el precio y al final pues no ganas nada, ¿no? Con eso, o sea, cobras el dividendo pero baja la acción, con lo cual no sacas ningún provecho, pero aún así suele ocurrir, ¿no? Porque la gente pues no conoce mucho, le falta un poco de cultura financiera y hace estas cosas que no tienen sentido. Bueno, pero muchas veces estas caídas luego propician que aquí recojan papel las manos fuertes y la vuelvan para arriba. Entonces, si esto ocurriera y recuperara los máximos del jueves, que marcó los 21,99, pensar que aquí los mínimos fueron 21,74, 21,84, es decir que aquí si recuperara este nivel sería una señal alcista porque recuperaría el soporte perdido y los máximos de esta vela, que sería una pequeña señal alcista, así que se podría tomar alguna posición con un stop por debajo de estos mínimos pensando que estamos en la zona de la media 200 y que desde aquí podría arrancar con fuerza un valor alcista. Bien, el siguiente valor que vamos a ver es SACIR. Fijaros que vemos valores cercanos a la media de 200 y en este caso toca la media de 200, incluso la perfora un poco, pero acaba ya arriba y el viernes ya marca una vela positiva blanca, justo por encima de la media de 200. Bien, técnicamente lo que nos está diciendo aquí es que podemos comprar con un stop por debajo de estos niveles de aquí mínimos, de los 220,
perfectamente, y que desde aquí esto es un valor claramente alcista, como podéis ver, máximos y mínimos crecientes, y de hecho si ponemos aquí un Fibonacci seguramente ha llegado aquí a uno de los niveles de retroceso. Exacto, mira, el 50% de retroceso. Qué bien, justo hasta ahí, y desde ahí ya recupera. Así que bueno, me parece un valor muy interesante y un valor en el que ahora mismo se podrían tomar posiciones para el medio plazo con un stop por debajo de los 2.20. Grifols. Bueno, ¿por qué ponemos aquí Grifols? Bueno, Grifols era un valor que teníamos en cartera y que de repente pues nos sacó una noticia como que iba a hacer una ampliación de capital para restablecer un poco su patrimonio porque tenía mucha deuda y bueno, pues eso suele sentar muy mal al mercado. La noticia pues cayó como un jarro de agua fría, salió cayendo con fuerza, continuó cayendo. Nosotros, bueno, al final nos salimos por aquí cuando vimos que la cosa no pintaba bien. Perdimos esta operación menos de un 5%, que al final es lo que se trata, ¿no? Y bueno, aquí acabó muy mal, podía haber continuado cayendo hasta los infiernos, pero al día siguiente sacaron la noticia de que no vamos a hacer ninguna ampliación de capital. Entonces, bueno, del mismo modo que cayó, recuperó, con mucha volatilidad, pero el viernes ya acabó en la parte alta, ¿no? Entonces, recuperando la media de 200. Puede ser, ¿no?, que aquí no haya pasado nada y esto continúe subiendo. El aspecto era muy bueno aquí, por encima de 17.60. Aquí lo estropeó todo, pero ahora lo ha recuperado. Es verdad que yo no me he animado a volver a tomar posiciones todavía, porque estas cosas a mí no me gustan. Igual que sale una noticia muy mala que luego la desmienten, puede volver a salir o algo así. Y voy a esperar que digiera un poco más la situación y ya veremos qué hacemos. Pero de momento ha aguantado la zona de 17.60, esa es la clave, eso es lo importante. Y técnicamente se podrían tomar posiciones con esto por debajo de esta vela de 17.28. Y bien, por último vamos a ver a GR Energy, que también anunció, pero esta sí que lo hizo, una ampliación de capital acelerada entre institucionales, es decir, que el mercado no pudo entrar, a 33,52. ¿Qué esto que produjo? Pues bueno, que la acción bajara a ese nivel, luego desde ahí todavía bajó un poco más, que suele ocurrir, y ahora recupera. Lo interesante es que tocó la media de 200, como veis aquí, y desde ahí marca una vela de recuperación, y aquí se pueden tomar posiciones con un stop por debajo de estos mínimos de aquí. De hecho, os tengo que decir que en mi cartera he tomado esta posición. Pensar que esta ampliación de capital no es negativa, es positiva, porque amplía capital para ampliar negocio. No para pagar deudas, sino para ampliar negocio. Y es verdad que tienen que ofrecer un descuento sobre la acción, que fue este de aquí. Entraron pues muchos inversores a 33,52, por lo que se supone que si ellos entran a 33,52, pues debería ser un buen precio, ¿no? De momento está por encima ya, y yo creo que no es mala zona de compra. Bueno, pues eso es todo. Esta es la situación un tanto compleja. Es verdad que entramos en julio y agosto son meses también muchas veces más complicados porque hay una cierta volatilidad, pero no se va a ningún sitio, y ya es a partir de septiembre, octubre es cuando ya se toman decisiones más importantes. Así que bueno, quizás es un mes este y el que viene para jugar un poco al mentiroso, en el que si hay caídas fuertes a lo mejor se puede comprar y en las recuperaciones vender, ir sacando rentabilidad y ya está. Es decir, no parece fácil que haya un cambio de tendencia alcista hasta por lo menos septiembre, y más bien lo que parece más probable es que haya una cierta volatilidad, movimientos erráticos. Así que bueno, yo creo que se puede tener más o menos un 50% de liquidez, y con el otro 50% pues ir comprando en caídas, ir vendiendo en las subidas, intentar hacer un poquito de negocio.
Así que bueno, espero que os haya parecido interesante estos análisis y que sigáis suscribiéndoos a Bolsas y Futuros, tanto en el canal de YouTube como en Twitter, en Facebook y en todas las cosas estas.